Luego de que su esposa es asesinada en un atraco, un miembro retirado de las fuerzas especiales retoma sus viejos hábitos para darle caza a los responsables. Bajo el apodo de La Ira, desata un auténtico infierno sobre los delincuentes involucrados. Indirectamente hace justicia en una ciudad atestada por el crimen, pero eso mismo le hace descubrir que el asesino de su esposa no fue una cuestión de mala suerte. Su cruzada de venganza lo lleva a la cúpula de poder. Y él nunca le ha importado ensuciarse las manos con la sangre de quien sea. La película nos sitúa en la ciudad de Columbus, Ohio, durante una ola de violencia sin precedentes, desde atracos de pequeños establecimientos hasta asesinatos a plena luz del día. Los criminales están más desatados que nunca y la policía no da abasto para tantos problemas. Por un arresto que hacen, 2 pandilleros ocupan su lugar y hacen cosas incluso peores. Después de la muerte de varios civiles, un oficial es el próximo en anotarse en esa lista, siendo asesinado durante su labor como infiltrado dentro de una pandilla. En su funeral, el gobernador John Meserve asegura que el crimen se ha reducido, pero la verdad está en la calle. Los delincuentes siguen haciendo de las suyas sin control alguno, llegando a la increíble cifra de 300 tiroteos en el año, con cerca de 50 muertes relacionadas. Se están haciendo con armas y la policía no tiene idea de cómo. Mientras el gobernador insiste nuevamente en que todo está bajo control, un pandillero cualquiera mata a tiros al encargado de una tienda, sin importar que las cámaras estuvieran viéndolo. ¿Y cómo le va a importar si no hay nadie dispuesto a enfrentarlo? Durante una conferencia de prensa, Meserve es cuestionado por el presunto proyecto de un oleoducto en la ciudad. Él confirma estos rumores y revela que confió el proyecto a un estudio independiente de Vivian Hill, una madre de familia que observa la conferencia desde el hogar de su hija mayor, Abby. Al otro lado, Vivian pasa por el aeropuerto a buscar a su marido, Stan, quien ha regresado de una entrevista de trabajo para gestionar una importante fábrica en California. Pese a que estuvieron distanciados un tiempo, podemos apreciar que solo fue físicamente, puesto que se mantienen unidos en alma. De camino al estacionamiento, Stan le cuenta emocionado de su nuevo trabajo. Bueno, no le dieron un sí definitivo, pero sí uno tentativo. Emocionada, Vivian empieza a preparar sus planes en California. Un cambio de aires no le vendría nada mal. El proyecto del oleoducto la está consumiendo y no es como que eso vaya a ayudar a reducir la criminalidad. Además, podrían recibir a su hija y nietos e invitarlos a Disneyland. Ya en el estacionamiento, la sonrisa de ambos se desvanece al ver que un neumático de su camioneta se ha pinchado. Mientras Stan trata de repararla, son abordados por un sujeto que les pide unos $, extras para abordar un vuelo. Si bien Vivian estaba dispuesta a dárselos, Stan detecta algo sospechoso en ese hombre y solo le pide que se vaya. Lejos de eso, el sujeto sube el tono. Cuando trata de ayudar a su marido, Vivian es interceptada por uno de los sujetos y este la apuñala sin piedad. Luego de patear a Stan y quitarle todo lo que llevaba encima, los ladrones se dan a la fuga antes de la llegada de la policía. Para cuando recupera el sentido, el protagonista se encuentra con el cadáver de su esposa, asesinada por un puñado de $. En la comisaría, un devastado Stan le describe el incidente al detective Gilmore, quien prefiere pasarle el caso a su compañero, Walker. Este parece más receptivo que Gilmore, al menos a simple vista porque arranca preguntándole al protagonista por el estado de su matrimonio. Normalmente, el hombre se indigna ante tal interrogante y le pregunta si está casado. Walter responde que lo estuvo, pero no terminó funcionando. Ya me lo imaginaba. Más adelante, el protagonista se reencuentra con su hija en el peor escenario posible: el funeral de su esposa. Stan se siente incapaz de quedarse en el lugar, por lo que el sacerdote le entrega una Biblia antes de que se vaya. El hombre la acepta más por educación que otra cosa, ya que no cree en la existencia de Dios. Y si lo hay, entonces no es tan misericordioso como dicen, o de lo contrario su esposa seguiría aquí. Al enterarse de la muerte de Vivian, el gobernador Meserve comparece ante los medios y afirma que está haciendo todo lo posible para darle justicia a la familia Hill. Bueno, no es precisamente conocido por cumplir con su palabra. Harto de promesas vacías, un embriagado Stan se desquita con la Biblia y la lanza por el suelo. Casualmente,
La Biblia se abre con el pasaje de Jeremías capítulo 6, versículo 11 que dice: «Estoy lleno de la ira del Señor, y no puedo contenerla». Justo entonces recibe una llamada de su hija que solo quería saber cómo está. Él le asegura que está en todo orden, aunque no puede ocultar el dolor de su voz. Por tanto, Abby le pide que no se culpe por la situación. Creo que es un poco tarde para eso. Gracias a las descripciones otorgadas por el protagonista, los detectives Gilmore y Walker atrapan a varios sospechosos del asesinato de Vivian. Stan no tarda en reconocer al culpable, tratándose del pandillero Charles Flaus, mejor conocido como Fly. Tras eso, los detectives agradecen al testigo y le aseguran que a partir de ahora ellos se encargarán del asunto. Sin embargo, al poco tiempo Stan presencia cómo Fly es liberado con apenas una firma, como si hubiera cometido un delito menor. Esto no puede quedar así. Furioso, el protagonista les exige explicaciones a los detectives, los cuales comentan que no tenía evidencia suficiente como para retener a Fly. Ellos confían en que el pandillero no durará mucho en la calle, pero Stan no puede conformarse con eso. De vuelta en casa, el hombre escucha la voz de su esposa en la contestadora de la casa. Es lo último que le queda de ella. Hecho eso, se adentra al armario y palpa la pared. Del otro lado hay algo peligroso, algo a lo que juró renunciar por su esposa, aunque ella ya no está. A medianoche, Stan sale a dar unas vueltas por la ciudad en busca de Fly. No tarda en encontrarlo haciendo de las suyas. Eso era lo que necesitaba para terminar de romper la pared de su armario y recuperar su viejo alijo lleno de pasaportes, dinero de otros países y la mejor parte, armas. Mientras se prepara, llama a Dennis, un antiguo colega de las fuerzas especiales, al que le pide información sobre Fly y su pandilla. Al otro día, Stan se presenta en la barbería de Dennis, donde recuerdan los viejos tiempos en las fuerzas especiales. Dennis sigue en el negocio, mientras que Stan hace mucho que se retiró por lo único que un hombre abandonaría tal estilo de vida: una buena mujer. Ahora que la ha perdido, quiere justicia, aunque Dennis sabe que en realidad anhela venganza. Tampoco hay nada que pueda hacer para disuadirlo, así que le entrega la información que estaba buscando. Caída la noche, el protagonista se dirige a un bar, donde consigue a uno de los hombres que lo agredió. Es fácil reconocerlo, puesto que le ofrece a una chica la cartera que le quitó a Vivian. Al notar que lo está mirando, el pandillero le destroza su copa de licor con una bola de billar. Sin embargo, sale corriendo apenas ve que es el marido de la mujer que asesinó. En su intento de atraparlo, Stan acaba siendo encañonado, como si no hubiese estado en esa situación cientos de veces. Con el pandillero a su merced, el protagonista lo reprende por haber matado a su esposa por tan solo una cartera y unos pocos dólares. Sorprendentemente, el pandillero contesta que se está equivocando, si cree que fue por algo tan superficial como eso. Al escuchar las sirenas policiales, Dennis aparece de la nada y le advierte a su colega que tiene que tomar una decisión ahora mismo respecto al delincuente. Sabia decisión. Juntos se deshacen del cadáver en un basurero, ignorando que un tipo les estaba tomando fotos. En su momento de descanso, Stan le deja claro a su colega que no tenía por qué ayudarlo. No obstante, Dennis afirma que esto se convirtió en su problema con la muerte de Vivian. Estaba esperando que Stan llamara a su puerta. Además, Abby ya perdió a uno de sus padres. Las noticias de la muerte del pandillero llegan a oídos de su jefe, Lemmy K., el capo armenio que controla el crimen de Columbus. Uno de sus subordinados le muestra las fotos de los responsables, mas él lo recrimina por haberse limitado a presenciar cómo mataban a uno de los suyos. Como castigo, Lemmy le exige su anillo, pues siempre le había gustado. La cosa es que ese anillo va con el dedo completo. Hecho eso, el capo da la orden de cazar a los tipos de la foto. Todo método vale, incluso tocar a sus familias. Volviendo con Stan, este sale a comer con su hija y ella lo nota con mejor ánimo. Él se lo atribuye a un viejo amigo que lo está ayudando a ver las cosas desde otra perspectiva. Si bien se siente feliz por su padre, Abby no puede evitar sentir que le está escondiendo algo. En la barbería de Dennis, este lo lleva a conocer el sótano del establecimiento, desde donde organiza operaciones encubiertas. De ahí que tenga tantos juguetes. Al examinar el teléfono del tipo del bar, dan con el número de otro de los pandilleros involucrados.
Lars, un tatuador local. Por otro lado, los detectives Gilmore y Walker son interceptados por un pandillero apenas salen del trabajo. Resulta que su verdadero jefe exige su presencia, Lemmy. Este les reclama por haberse descuidado de sus respectivas labores con la pandilla, sin importar lo que hicieron por Fly. Como recordatorio, Lemmy les muestra un video donde se aprecia al hijo del gobernador en una fiesta con drogas que salió mal. Si los detectives no localizan a los tipos que están entrometiéndose en su negocio, el capo publicará ese video y entonces toda la ciudad arderá. Cuando Gilmore le advierte de esto, el gobernador Meserve no se deja chantajear y le exige resolver el problema con Lemmy de la forma que sea necesaria. A cambio, lo ascenderá a capitán de policía. Regresando con Stan, este se dirige al establecimiento de tatuajes donde trabaja Lars. Como él no se encuentra presente, el hombre habla con el otro tatuador y trata de sacarle información sobre Lars. El tatuador le sigue la corriente mientras le advierte a Lars por mensaje. Si se preguntan por la ausencia de Dennis, es porque está atendiendo un incidente en su barbería. La alarma de seguridad se encendió. Cuando se dirige a investigar el suceso, es sorprendido por Fly y sus hombres, quienes le preguntan por el nombre de su misterioso compañero. Denny no es de los que vende a sus amigos. Con una brutalidad tremenda, el veterano acaba con los invasores excepto por Fly, el cual logra darse a la fuga. De vuelta con el protagonista, Lars llega a finalizar su tatuaje en la espalda y también a preguntarle a punta de pistola por qué está tan interesado en él. Con su fachada descubierta y con su tatuaje que dice «Soy la ira», Stan le planta cara al criminal. Pese a que quería sacarle información sobre Fly, el justiciero se deja llevar y termina cortándole el cuello. Al menos se marcha del lugar con un bolso repleto de drogas y dinero, lo que molestará bastante a Lemmy. A su regreso a casa, Stan atiende sus heridas y trata de conciliar el sueño viendo antiguos videos de su esposa. Claro que eso solo ayuda a alimentar su insomnio. Incluso se le imagina a su lado, como si estos últimos días hubiesen sido tan solo una horrible pesadilla. Por desgracia, no lo fueron. Al día siguiente acude a la iglesia en busca de sabiduría divina. ¿Cuándo tiene que parar con su cruzada de venganza? Cuando el sacerdote le pregunta por su situación, Stan responde que sí es posible que su esposa haya muerto por sus pecados del pasado. El sacerdote, lleno de sabiduría, le recuerda que Jesús fue crucificado junto a un ladrón, al que le prometió que también iría al cielo. Sus pecados ya han sido perdonados. Al mismo tiempo, Abby y su marido Mike se presentan en casa de Stan a empacar las cosas de Vivian. En eso, ella se topa con los expedientes de Fly y Lars al lado de una pistola. En cuanto salen de la casa, Abby y Mike son atacados por Fly y sus secuaces. Afortunadamente, Stan no tarda en aparecer y espantar a los pandilleros. Al ver que su marido fue herido en el hombro, Abby le echa la culpa a su padre y le pregunta si vale la pena arriesgar a los seres queridos que le quedan. Él le promete que nada malo le pasará a ella y a los suyos, pero acaba de suceder. Enterado de la pérdida de su último cargamento, Lemmy le asigna la responsabilidad de recuperarlo a Fly. Si no lo consigue, le cortará más que un dedo. Mediante el teléfono de Lars, Stan y Dennis se comunican con Fly y le revelan que tienen el cargamento de drogas. Dennis permite que el pandillero elija el lugar de reunión, argumentando que eso lo hará sentirse seguro. El sitio en cuestión es un club nocturno surcoreano donde Fly es bastante conocido. En la sala VIP, Fly empieza a sospechar de un mafioso coreano con un misterioso bolso. Con una mirada, el coreano le deja claro que no es el tipo que estaba buscando. Entonces, ¿quién lo contactó? Justo en ese momento, Stan irrumpe en la sala a punta de balas y acaba con el mafioso coreano y sus guardias. Mientras Dennis le cubre las espaldas, el justiciero exige explicaciones a Fly, quien asustado confiesa que Lemmy ordenó el asesinato de Vivian por ser una entrometida. Stan responde con un balazo fulminante. Hecho eso, ambos huyen del club junto a la multitud asustada, escondiéndose así de la policía. Con las últimas palabras de Fly aún resonando en su cabeza, el protagonista revisa los documentos de su difunta esposa y descubre que su trabajo con el oleoducto molestó a más de una persona.
Según ella, el proyecto no era seguro y había un 82% de posibilidades de que el agua de la tubería se contaminara. Se suponía que el gobernador la había contratado para darle unas cifras que le fueran convenientes, y es por esa misma razón que la durmieron. A su vez, Abby prepara a su hijo pequeño Jimmy para unas pequeñas vacaciones auspiciadas por su abuelo mientras su padre se recupera en el hospital. Sin embargo, apenas salen, son interceptados por Lemmy y sus secuaces, convirtiéndose en sus rehenes. Al recibir un mensaje peculiar de su hija, Stan deduce que algo malo está pasando y lo confirma al asomarse a su casa. Con sumo silencio, se infiltra en el lugar y acaba con los subordinados de Lemmy, el cual le obliga a tirar su arma por el bien de Abby, tal como los viejos tiempos. La cosa es que ni un balazo de francotirador es suficiente para derribar a Lemmy. Bueno, unas cuantas patadas, sí. A punta de pistola, el justiciero lo obliga a confesar por qué mató a su esposa. Justo entonces, el capo es fusilado por los detectives Gilmore y Walker, quienes rodean a Stan. Lo que ellos no sabían es que él contaba con refuerzos. Dennis. Luego de que este noquea a Walker, Gilmore no tiene otra que rendirse. Con Walker en el maletero y Gilmore esposado al volante, el protagonista exige la verdad detrás del asesinato de su esposa. Gilmore confiesa que Lemmy tenía chantajeado al gobernador con un video de su hijo drogando a su novia, quien terminó muriendo de sobredosis. Lemmy prometió ocultar el video a cambio de inmunidad legal. Asimismo, se encargaba del trabajo sucio del gobernador, como el asesinato de Vivian. A través de Gilmore, Stan se cuela en la mansión del gobernador, no sin antes noquear al detective. Cuando este despierta, ve a los guardias del gobernador muertos en el suelo. Pronto, se les unirá. Por su parte, el justiciero desata un frenesí de violencia en la mansión hasta alcanzar a Meserve, quien consigue someterlo a punta de escopeta. Ante la ira de Stan, el gobernador afirma que Vivian fue un sacrificio que tuvo que hacer por el bien común. Y Stan será otro. Justicia y venganza. En su lecho de muerte, el alcalde le pregunta quién es. Cuando la policía rodea la mansión, el protagonista recibe órdenes de bajar su arma. En lugar de eso, él la levanta con decisión, provocando que los policías le disparen en el acto. Aunque por obra y gracia de un chaleco antibalas, o del guión mejor dicho, consigue sobrevivir al altercado. Mientras él se recupera en un hospital, Abby es informada de que su padre le será negado un juicio y será enviado a un lugar del que jamás podrá salir. Por tanto, ella irrumpe en su habitación y le da un abrazo de despedida. Al rato, cuando los oficiales que custodiaban la habitación de Stan son relevados, vemos que uno de ellos se trata de Walker y tiene toda la intención de matarlo. Afortunadamente, el justiciero tiene un último as bajo la manga: una pistola. Su hija no solo le dio un abrazo. Si bien se salvó de esta por su cuenta, igual Dennis lo estaba vigilando disfrazado como enfermero. Gracias a su amigo, Stan huye del hospital de forma discreta. Tiempo después, Abby recibe una postal de Sao Paulo, Brasil, el nuevo hogar de su padre. Las historias de venganza nunca fallan. Si te gustan de esta clase de películas, te invitamos a ver esta otra en la que Dios también juega un papel muy importante.